Bienvenidos a otro martes de Mesa Testigo. Nos encontramos para hablar un poco de este año 2026. Lo vamos llevando adelante durante cada uno de los programas, las diferentes cuestiones que empiezan a aparecer este año y que empiezan a ser el centro de discusión pensando en el 2027. Sin duda han sido semanas muy agitadas para el gobierno nacional. Lo hablábamos la semana anterior en lo que tuvo que ver con el caso Adorni, que parece haber estado sin duda siendo quien marcaba la agenda no solo del gobierno nacional, sino la agenda de la política nacional. Incluso algunos sectores del oficialismo nacional vieron una oportunidad de que la agenda se corra un poco cuando hace una semana, el pasado martes, se discutió en las calles con lo que fue la Marcha Federal Universitaria, la cuarta Marcha Federal Universitaria que se llevó adelante desde que Javier Milei es presidente de la Nación y que le permitió al gobierno, si bien en algo que fue una masiva marcha en las diferentes calles de distintas ciudades de la Argentina y principalmente en la Plaza de Mayo, una marcha opositora, una marcha donde diferentes sectores que quizás es difícil que se encuentren en otro tipo de eventos, se encuentren en la calle protestando contra Javier Milei, como es hoy el de financiamiento de las universidades, sin duda le sirvió también en ese sentido al gobierno poder por lo menos correr un poco la agenda de lo que tiene que ver con el caso de corrupción de Manuel Adorni o el caso de supuesta corrupción del jefe de gabinete. Esto le permitió al gobierno volver a quizás una discusión que siempre le queda más cómoda, que es la ideológica y la de recursos, de cómo se gastan los recursos del Estado, de dónde se malgasta supuestamente para el gobierno, incluso en este pedido constante de auditoría, casi un grito que comenzó en la gestión de Javier Milei contra las universidades y que sigue siendo uno de los puntos principales que utiliza Javier Milei cuando tiene que discutir justamente con las diferentes universidades nacionales y con cada una de sus casas de estudio. Esto le permitió entrar en esta discusión que sin duda es una de las discusiones que también le genera un agrietamiento a la figura de Javier Milei, porque hay sectores medios, sectores que quizás uno los podría pensar electoralmente más cercanos a sectores parecidos a los que apoyaron a Javier Milei para que llegue a la presidencia de la Nación, pero que con el desfinanciamiento constante que se ve justamente en las universidades, tiene este espaldarazo en las diferentes calles. Un ejemplo claro es que una de las grandes marchas, quizás una de las más masivas de la Argentina, después de lo que fue la de Buenos Aires, tuvo que ver con Córdoba, uno de los puntos principales en lo que se construye y en los que se sostiene el proyecto de Javier Milei, una de las provincias donde los desempeños electorales de La Libertad Avanza y de Javier Milei en particular han sido muy importantes. Bueno, esto sin duda muestra que hay un agrietamiento dentro de lo que es la figura de Javier Milei en lo que tiene que ver con la discusión de las universidades. Dicho esto, el gobierno lo aprovechó, intentó sacar el rédito posible también para intentar volver a juntar a lo que tiene que ver con su masa que lo apoya y que lo ha hecho generar un constante crecimiento en su pensamiento que tiene que ver en ideologizar muchas de las discusiones, y la discusión de la universidad siempre ha sido una, incluso sectores que normalmente apoyaban a Javier Milei y que votaron muchas cosas con Javier Milei, salieron a ponerle un freno, pero ya con algunos recaudos, como lo que tiene que ver con cobrarle a aquellos extranjeros que vengan a estudiar y se vayan del país instantáneamente. Bueno, discusiones que Javier Milei intenta plantear dentro de lo que es la discusión de la universidad y que cuando se salen de estas discusiones importantes, estas marchas que hacen que Javier Milei tenga que salir a discutir del tema, le permita salir con sus viejas banderas. Ya parecen viejas, han pasado un poquito más de 2 años desde que Javier Milei es presidente y hay algunas banderas que intenta traer el gobierno nacional a la discusión, pero que difícilmente vuelvan a instalarse como se instalaron allá por el 2023. Igual, todo esto no pudo tapar y no puede tapar lo que sucede con Manuel Adorni, que sigue siendo un tema que, como decíamos la semana pasada, lo tiene empantanado al gobierno. Se juntó Javier Milei con Manuel Adorni, se juntaron en Olivos. Otro punto importante, un paréntesis. Las marchas contra Javier Milei se están concentrando normalmente en la ciudad de Buenos Aires, cuando suceden en la Plaza de Mayo, en la puerta de la Casa Rosada, en un lugar muy simbólico. Pero el centro de operaciones de La Libertad Avanza no queda en la Casa Rosada. El centro de operaciones de Javier Milei se da y sucede todos los días en la Quinta de Olivos. Seguramente me parece que hay algunas ideas de algunos sindicatos y de algunos
organizaciones sociales de empezar a trasladar quizás este tipo de concentraciones, manifestaciones contra el gobierno de Javier Milei a la Quinta de Olivos. Habrá que estar atento. ¿Qué pasa si sucede eso? Porque no es un lugar con las mismas características que tiene la Plaza de Mayo. Cierro el paréntesis de esto que me parecía importante aclararlo porque es algo a tener en cuenta de aquí en adelante. En esta reunión en la que estuvieron Javier Milei y Manuel Adorni intentan dejar atrás lo que sucede con Manuel Adorni y poder volver a generar una agenda positiva. ¿Qué sería una agenda positiva? Poder mostrar algunos logros. Y el gobierno tiene uno que quiere mostrar rápidamente, que es que otra vez en el mes de abril, en lo que va a ser la medición que sale en la inflación, hay un número que es menor a lo que es el mes anterior, menor a lo que es el mes de marzo. Ahí hay una celebración por parte del gobierno, habla de un número que rompería la barrera de los 3, que volvería a tener el 2 en adelante, si bien sería un 2,8, un 2,9, es un número que sin duda para el gobierno nacional puede ser una buena noticia para mostrar, para volver a decir que la inflación está en baja. La gran preocupación es que lo que han sido estos primeros 15 días de mayo hablan de un crecimiento importante en los precios y esto haría que si el gobierno festeja como un triunfo la baja de inflación en el mes de abril, en caso de que suba en el mes de mayo, será difícil de explicarla, si el contexto internacional, cuáles son las diferentes variantes que hacen que hoy la inflación no pueda ser un tema terminado, como había dicho Manuel Adorni hace algunos años, sí, ya hace un año y medio, decía que era un tema terminado la inflación para la Libertad Avanza. Bueno, parece no serlo porque no termina de controlar los precios y no los controla en un contexto cada vez más complicado. Se conocieron varios informes esta semana. Uno en la ciudad de Rosario que habla de un 62% en la caída de los comercios, de todo tipo de comercios. Comercio que tiene que ver con comestibles, comercio que tiene que ver con lo textil y todo lo que tiene que ver con venta al público, una caída del 62%. Si hablamos en lo que tiene que ver en términos salariales, otro de los temas que preocupa y mucho a los diferentes actores sociales de la Argentina, tiene que ver con que solamente 4 gremios en lo que ha sido el último año han podido ganarle a la suba de precios oficial. ¿Qué quiere decir? A lo que es la suba de precios, que indica todos los meses el INDEC. Si uno toma lo que ha sucedido en el último año, solo 4 sindicatos son los que han logrado empatar o por lo menos superar en un poco el número de inflación. El resto, todos han perdido entre un 5 y un 12%. Esto se traslada a pérdida de poder adquisitivo, a mayor endeudamiento de las familias, a mayor endeudamiento de los propios comerciantes, a mayor caída en los niveles de consumo, que sin duda es el gran punto que hoy tiene que intentar resolver el gobierno de Javier Milei si tiene una intención de poder encauzar de alguna manera esto. Bueno, una situación que sin duda genera mucho ruido porque los números de la macro, de los que habla todo el tiempo el gobierno nacional y que dice estar solucionados, no terminan de dar frutos en la micro, en el día a día de los argentinos, que cada vez se ve más complicado, no solo en lo que tiene que ver en términos oficiales y en lo que tiene que ver en estos términos de mediciones, sino en lo que tiene que ver en el día a día, en la baja de consumo constante que tienen todos los rubros en la Argentina. Incluso algunos hablaban, bueno, esto tiene que ver con que los locales comerciales van perdiendo esa lógica de venta de que la gente vaya a los locales comerciales, hay que fijarse en lo que son las ventas online. Bueno, si vamos a un informe de ventas online y a lo que fue el hot sale de la semana anterior, bueno, también hay una caída importante en la venta. ¿Por qué? Porque no hay poder de consumo. De hecho, se habla de adelantar lo máximo posible este tipo de promociones, el hot sale, el Cyber Week, lo que tiene que ver con cada uno de estas promociones bancarias que se dan a través de las tiendas virtuales. ¿Por qué? Porque se empezó a darse cuenta cada uno de estos lugares que cuando esas promociones superan el 15, 16, 14 del mes, se hace muy difícil tener ventas, que las ventas se dan en las primeras semanas cuando la gente todavía tiene algo de poder adquisitivo de su sueldo, de su salario o de su ingreso. También en lo que tiene que ver la suba constante de los servicios. Se han visto varias facturas que todavía llegan a las diferentes casas de la Argentina que son un impacto muy fuerte de lo que ha sucedido el verano, de la utilización del aire acondicionado para refrigerar en muchas casas y de la utilización de la energía eléctrica en general, que muestra grandes saltos en lo que tiene que ver las tarifas que superan un 60, un 70% de aumento de un mes al otro. Bueno, datos que sin duda explican la situación socioeconómica que vive la Argentina. Si uno mira
por qué hay una brecha tan importante entre lo que es una clase media trabajadora y ya lo que era la famosa clase media acomodada. Bueno, tiene que ver con esto, tiene que ver con que el poder adquisitivo de la clase media trabajadora directamente está vapuleado hace muchísimos años y no le ha podido ganar ni siquiera en un mes a la inflación desde que Javier Milei es presidente. Bueno, ese deterioro se comienza a ver, se empieza a notar y se empieza a también reflejar, no solo en lo que tiene que ver con la micro, como explicamos, sino en la recaudación de los propios estados, porque el Estado Nacional también ha tenido que hacer un paquete de ajuste muy importante y un ajuste que no va solo en lo que tiene que ver con las universidades, en lo que pareció casi una provocación del gobierno de Javier Milei. No tiene que ver solamente en lo que tiene que ver con recortes particulares en algunos sectores del Estado, sino que hay un recorte muy importante en lo que tiene que ver con prevención del cáncer, una temática muy sensible, una temática en la cual casi ningún gobierno se hubiera atrevido a ir a recortar a ese lugar. Bueno, el gobierno de Javier Milei lo hizo a través de un decreto sin ningún tipo de escrúpulos. Así que un recorte muy importante y muy significativo y que veremos seguramente cuál será lo que termine generando a largo plazo. Ni hablar lo que sucede con la ley de emergencia en discapacidad, una ley que al igual que la ley de financiamiento universitario no se cumple. Una ley que fue sancionada, fue vetada, fue otra vez sancionada y el gobierno nacional la promulgó pero no la cumple porque dice que no tiene los recursos. Bueno, estos recortes se ven en estos sectores que han sido los sectores, parece, predilectos por el gobierno nacional para hacer recortes. La universidad, los discapacitados, los jubilados y ni hablar en lo que tiene que ver con los asalariados. Pero una de las novedades, por decir de alguna manera, tuvo que ver con un recorte importante en seguridad, uno de los pilares del discurso de Javier Milei. Si hay algo de lo que Javier Milei se había vanagloriado durante estos últimos 2 años, tenía que ver con una recuperación en la seguridad, con una recuperación del control de la seguridad, con una inversión importante en las Fuerzas Armadas, con una inversión importante en las Fuerzas Federales, con el liderazgo en su momento de Patricia Bullrich, hoy de Monteoliva. Bueno, discusiones internas que también empiezan a aparecer y hay que ver si este recorte tiene que ver con un ajuste fiscal o si tiene que ver con una vendetta política a Patricia Bullrich a través de Monteoliva, quien es su persona hoy en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Bueno, es un dato a prestar atención. ¿Y qué se refleja esto? Bueno, rápidamente hay un ejemplo. En la provincia de Santa Fe aterrizó una avioneta que venía siendo perseguida por un dato que se había logrado a través de la DEA, que permitió identificar una avioneta que iba a aterrizar en la provincia de Santa Fe con un cargamento de drogas, con las estructuras que iban a buscar y repartir, quienes estaban a cargo de la logística justamente de esta acción criminal. Bueno, ¿qué sucedió? Llegaron, hubo un enfrentamiento, hubo un escape por parte de unos delincuentes y cuando el helicóptero de gendarmería tenía que despegar para intentar visualizar dónde estaban estas personas, no pudo hacerlo por falta de combustible. Bueno, ahí empiezan a verse en situaciones donde el gobierno supuestamente no escatimaba también el ajuste fiscal que lleva adelante el gobierno de Javier Milei y que no le permite a Gendarmería Nacional mejorar sus sueldos, mejorar lo que tiene que ver con las prestaciones de su obra social y hoy no le permite ni siquiera tener la operatividad necesaria para llevar adelante intervenciones de este estilo y de esta calibre con un secuestro de más de 400 kilos de cocaína. Bueno, datos que muestran que el gobierno de Javier Milei no termina de arrancar, que no ha tenido que encontrarle ningún tipo de solución al problema de la micro y que tampoco parece encontrar en lo que fue el ajuste hacia el Estado una solución final. ¿Por qué? Porque necesita todo el tiempo generar nuevos ajustes que siguen desarticulando el orden de los argentinos y que además empiezan a poner en peligro discursos importantes que tenía el gobierno nacional. Por último, otro de los temas y que sin duda habrá que prestarle atención de aquí en adelante es lo que tiene que ver con la privatización de AISA. Bueno, uno podrá decir es una empresa que es nacional, pero termina prestando servicios solo para una parte de los argentinos, porque nosotros, los argentinos que estamos fuera del AMBA, por decir de alguna manera, no tenemos lo que es AISA. ¿Por qué una empresa nacional es la empresa que tiene que hacerse cargo de recursos para solo una parte de la población? Esa es una pregunta válida y una pregunta a discutir. Ahora, AISA le presta servicio a 15 millones de argentinos, una empresa que además es en lo que tiene que ver con el cuidado del agua dulce, una de las más importantes, no solo de la Argentina, sino de la región. La decisión de privatizarla es una decisión que puede llevar a tener lo que ha sucedido como ejemplo en los 90.
en los 90 Argentina decidió privatizar también esta empresa, una empresa que terminó generando pérdidas del 30%, un rescate del Estado y una suba muy fuerte en las tarifas, además de la desinversión que terminó generando problemáticas muy importantes en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, sin duda este proceso de privatización tiene cuestiones muy parecidas a lo que fue aquel proceso de privatización y no parece que vaya a generar resultados mucho mejores. Será un tema a seguir de cerca, pero es otra de las frentes de batalla que ha abierto el gobierno de Javier Milei en las últimas semanas. Nos vamos a meter ahora en un rato en el programa, más con cuestiones locales, más con lo que tiene que ver con la ciudad de Rosario y la polémica que ha estallado en las últimas semanas.